Hola, ¿cómo están, queridas familias? Acá estamos nuevamente con nuestra serie de cursos de familia y salud. Cada vez que nos podemos juntar por este medio, que nos podemos ver, tenemos muchos temas interesantes para compartir con ustedes. En esta oportunidad estamos aquí con Martín Mamana. Él ya es pastor, ya terminó su carrera, así que estamos hablando aquí con el pastor Martín, y él está estudiando en la actualidad comunicación social. ¿Sí? Así que vamos a tener un pastor bastante completito en esta actividad. Así que, ¿cómo estás, Martín? Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Así que bueno, contento de que me hayan invitado y tener esta posibilidad. Bueno, qué bueno, muchísimas gracias. Sabemos igual que a pesar de que Martín ya terminó una carrera y está estudiando la otra, estamos en épocas de parciales, así que gracias por hacerte un tiempo especial para poder compartir. En esta oportunidad, Martín va a tocar el tema de mayordomía cristiana, un tema muy interesante para cada uno de nosotros, ya que por ahí muchos creemos que la mayordomía solamente habla de dinero, ¿no es cierto? Así que bueno, acá Martín nos va a estar dando una introducción sobre qué es la mayordomía cristiana y sobre cómo tenemos nuestro tiempo, ya que el tiempo es uno de los puntos especiales de nuestra mayordomía. Así que bueno, Martín, te dejamos el tiempo necesario preguntándote una pregunta, valga la redundancia, muy importante cuando decimos, ¿qué nos referimos cuando hablamos sobre la mayordomía y qué abarca esta mayordomía cristiana? Bueno, Laura, cuando nosotros hablamos de mayordomía, la palabra mayordomía viene del idioma latín y básicamente significa la administración de una casa, ¿bien? Eso significa mayordomía. En el idioma griego, la palabra para mayordomía es oikonomía, muy parecida a economía, de ahí viene nuestra palabra economía, ¿no? Que Uh-huh. significa eso, la administración responsable de los recursos que uno tiene a disposición. Cuando nosotros hablamos de mayordomía cristiana, lo que queremos decir es que nosotros somos los administradores de los bienes que Dios nos da, ¿bien? Es un principio fundamental en la mayordomía cristiana que lo que tenemos no es nuestro, nosotros somos los administradores de lo que Dios nos da, ¿bien? Entonces, bueno, justamente vamos a ver, como vos decías recién, preguntabas qué abarca esta mayordomía cristiana, vamos a ver que hay 4 áreas, ¿bien? Generales en nuestra vida que abarcan lo que es la mayordomía cristiana, ¿no? Y vamos a ver cómo podemos trabajar en cada una de ellas. Así que, bueno, preparé una presentación sencillita y Dale, ahora se las voy a compartir acá en la pantalla. dale, dale, no hay problema. Muy bien, se ve bien ahí, ¿verdad? ¿Sí se ve bien? Buenísimo. Bueno, algo que es fundamental para empezar es lo siguiente. Para entender mejor cuáles son las 4 áreas que abarca la mayordomía, lo que se hizo fue elegir 4 palabras que empiezan con la misma letra, con la letra T. Así que va a ser muy fácil acordarnos cuáles son las 4 áreas porque son las 4 T de la mayordomía cristiana. Y la esencia es de que toda nuestra vida tiene que estar al servicio de Dios. ¿Bien? Por eso ahí en el centro puse toda mi vida al servicio de Dios. Entonces vamos a ver cuáles son estas 4 áreas. Y acá tenemos la primera, el templo. ¿Bien? Si yo digo templo, y ahí con el dibujito que puse, Laura, qué te suena a vos esto del templo? Puede ser un templo físico o puede ser un templo espiritual, un templo como nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Nuestro templo Exactamente. como espíritu. Exactamente. Ya vamos a ver justamente que la Biblia habla de nuestro cuerpo como nuestro templo. Vos bien decías que a veces cuando pensamos en mayordomía pensamos solamente en dinero, pero ahora Sí. vamos a ver qué otras áreas más abarca la mayordomía cristiana. Bueno, una de las cosas que Dios nos dio es nuestro templo, nuestro cuerpo, ¿no? Y hay Uh-huh. algunos principios básicos que deberíamos respetar en el cuidado de nuestro cuerpo como templo de Dios. Por ejemplo, el descanso, una de las cosas que a veces nos cuesta, ¿no? Dormir la cantidad de horas necesarias por día, que es fundamental para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Hacer ejercicio físico. Yo puse ahí los 8 remedios naturales.
Sí. Los 8 remedios naturales abarcan, además del descanso y el ejercicio físico, la luz solar, beber la suficiente cantidad de agua por día, tener una buena nutrición, que ahí vamos a hablar un poquito de eso, Ujú. ser temperantes, ¿no? Así que es importante tener en cuenta estos remedios naturales para poder cuidar nuestro templo, ¿verdad? Nuestro templo, Nuestro cuerpo. claro. Entonces podemos aprovechar y nos podés contar en qué consiste, por ejemplo, esta buena alimentación para administrar nuestro templo, ¿no? Exacto. Bueno, la buena alimentación obviamente siempre en principio es variada. Si uno va al libro de Génesis va a ver que Dios originalmente le dio al hombre una dieta basada en semillas, en legumbres, ¿verdad? En frutas, en verduras. Bueno, después con el paso del tiempo Dios también permitió el consumo de carnes, pero incluso el consumo de carnes está regulado en la Biblia y Dios nos dice, miren, estas carnes son aptas para el consumo humano y estas otras no, porque son animales que, bueno, debido a diferentes motivos, ¿no? Debido a la alimentación que tienen, a los hábitos que tienen, son animales que su carne causaría mucho daño en el organismo humano. Sin embargo, son animales que se consumen muy a menudo, ¿no? Entonces ahí tenemos en Levítico 11 una lista de qué carnes se pueden comer y cuáles no. De todas maneras, siempre cuanto más uno pueda acercarse a la alimentación original, mejor. Con esto no estoy diciendo que no se puede comer carne, por ejemplo, ¿no? Pero cuanto uno más se pueda acercar a una alimentación vegetariana, variada, con muchos cereales, con un buen desayuno, esto es importante. No solamente es qué alimentos comemos, sino en qué proporciones. El desayuno, que generalmente solemos picar una cosita chiquitita, tendría que ser la comida potente del día, ¿no? Y Ujú. la cena más bien algo livianito, ¿verdad? Así que esas son algunas de las bases de una buena alimentación, ¿no? Claro. Pero también como templo, Martín, no solamente Ujú. entra el descanso, la alimentación, el ejercicio, como vos estabas diciendo, sino también nos podemos encontrar como algo muy importante que es nuestra salud mental, Ujú. ¿sí? Que es muy importante que por ahí podríamos ponerlo en este círculo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y de eso te quería hablar un poquito a continuación, Ujú. porque vamos a leer ahora un texto bíblico que nos va a hablar acerca también del cuidado de nuestra salud mental. Antes de pasar ese versículo, por ahí menciona también que, bueno, practicar una sexualidad responsable también es parte del cuidado de nuestro templo, ¿no? Pero bueno, Ujú. acá tenemos algunos versículos bíblicos, como te decía, y voy a empezar de abajo para arriba. El primero que voy a leer va a ser Romanos 12, versículo 1, y también voy a leer el 2. Pero la gente que nos está viendo, los animo a que puedan tomar su Biblia también y acompañarnos ahí con la lectura. Y en Romanos 12.1 dice así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la palabra de Dios nos dice que no solamente debemos cuidar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no solo nos tenemos que cuidar a nivel físico, sino también a nivel de nuestra salud mental. Tenemos que renovar nuestra mente para poder comprobar la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que miramos, todo lo que escuchamos, ¿bien? Tenemos que siempre tener este principio en mente. Si va a darle gloria a Dios o no. Si eso va... Es lo mismo que con el cuerpo. Así como no tenemos que consumir alimentos que dañen nuestro cuerpo, tampoco deberíamos consumir alimento mental que dañe nuestro cerebro, porque es la capital del cuerpo, ¿no? Donde tomamos todas las decisiones. Y algo que vos mencionabas, Laura, cuando hablamos acerca de esto del templo, es justamente de que le decimos templo porque es el templo del Espíritu Santo. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice justamente,
¿O ignoráis que vuestro templo es que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces el principio fundamental es, Dios nos creó, ¿bien? Y Cristo nos redimió a través de su sangre en la cruz. Fuimos comprados por precio. Entonces nuestro cuerpo no es nuestro. Todo lo que hagamos con él, a nivel físico, a nivel mental, tiene que darle gloria a él porque este es el templo, ¿no? Donde debe habitar Dios, donde habita el Espíritu Santo. Y para cerrar esta parte del templo, pongo un ejemplo que a veces me gusta utilizar. Si tenemos que sacar la basura, ¿no? Vamos y obviamente la ponemos donde tiene que estar, en el tacho de basura, fuera. Pero a nadie se le ocurriría ni se le pasaría por la cabeza, si justo ve que la puerta de la iglesia está abierta, ir y tirar la bolsa de basura dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo y tampoco debemos dejar que ingrese ningún tipo de basura, física ni mental, que pueda contaminarnos o dañarnos. Claro, por ahí, antes de pasar al otro punto, Martín, cuando decíamos, cuando vos decías recién, me vino a la mente cuando decías que nuestro templo tiene que aprender a escuchar, a mirar de una manera correcta, por ahí también me vino a la mente las amistades que uno elige, ¿no es cierto?, que son una mala influencia para nuestra vida. Cuando vos decías cuidar nuestra mente de lo que recibimos de otros, también es las malas influencias o las amistades tóxicas, como uno le dice ahora en lo común, ¿no es cierto? Y también aclarar, y si querés, o por ahí vos tenés algo para decir, de la lámina anterior donde decía de una sexualidad responsable. Por ahí no ahondamos en ese tema, pero tomar en cuenta que cuando habla sobre una sexualidad responsable, habla sobre una pareja constituida, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Dios creó al ser humano de forma complementaria, hombre y mujer, ¿bien? Ninguno por encima del otro, sino en una situación de igualdad delante de Dios. Y creó la sexualidad como un regalo para el hombre, ¿no? Para darle la posibilidad de que el hombre sea partícipe de la tarea de la creación, ayudando a procrear. ¿Bien? Por eso Dios le da la orden a Adán y Eva de que fructifiquen, que se multipliquen, que llenen la tierra con hijos, con personas. Entonces, Dios dio la sexualidad para ser ejercida o practicada dentro de un contexto muy específico, ¿no? Que es el del matrimonio. Un matrimonio formado por un hombre y una mujer, así como Dios lo creó al principio. Esto, aclaro, no significa que Dios no ame a las personas que no siguen su plan original. Sabemos que hoy en día hay muchas personas que eligen vivir una sexualidad diferente, eligen practicar su sexualidad fuera del matrimonio o entre personas del mismo sexo, que esto no está de acuerdo con el plan original de Dios, ¿no? Dios nos dice que no es bueno para el cuidado de nuestro templo y que eso no le da gloria a Él. Pero eso no significa que Dios no ame a las personas que quizá eligen otras opciones porque Él nos dio el libre albedrío. Pero si nosotros queremos realmente hacer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo al plan original que Él estableció por nosotros, debemos tener en cuenta esto. Dios creó la sexualidad para ser practicada dentro del matrimonio, un matrimonio heterosexual, y no solo eso, sino que también creó esta unión para que sea una unión en la que los lazos estén unidos a través del amor, ¿bien? Un amor de origen celestial, y eso es fundamental. En todo matrimonio, en toda familia debe existir ese amor que viene de parte de Dios, que es lo que realmente hace que un hombre y una mujer casados, juntos, que forman un matrimonio, una pareja, puedan realmente reflejar la imagen de Dios. Como dice Génesis, hombre y mujer los creó, a imagen de Dios los creó. Muy bien, qué bueno. Entonces, pasaríamos a la próxima T, que es tiempo. ¿De qué manera podemos, Martín, organizarnos, ¿no es cierto?, para el buen uso de este tiempo?
Eso es algo que muchas veces nos cuesta, ¿verdad, Laura? Ay, sí. Pero bueno, hay diferentes formas en las que podemos ir organizándonos. Para utilizar bien nuestro tiempo, hoy en día, a través del internet, del celular, de la computadora, tenemos a disposición varias aplicaciones que nos ayudan a hacer una agenda bien dinámica de nuestro día, anotarnos las cosas que tenemos que hacer, que nos mande un recordatorio, ¿verdad? A mí me resulta muy útil eso, ir organizando mi semana de esa manera. Sé que tengo un compromiso y me lo anoto. Por ejemplo, yo tenía esta reunión hoy y ya me había puesto el recordatorio para acordarme que hoy teníamos que hacer esta grabación de este tema, ¿no? Entonces, esa puede ser una buena manera de organizar nuestro tiempo. Hay que separar espacios en el día para cosas que son importantes y fundamentales. No solo para los estudios, para cocinar, para hacer ejercicio, las cosas que hacemos siempre todos los días. Algo que es muy fundamental es el tiempo que le dedicamos a Dios en el día. Y hay dos elementos importantes. El culto personal, ¿bien? El que hacemos cada uno individualmente en nuestra relación con Dios. Lo ideal es hacerlo temprano a la mañana, que sea lo primero en el día. Oración, lectura de la Biblia, comunicación con Dios. Y el culto familiar, esto es importantísimo. Para las familias que nos están escuchando, el momento en el que se junta toda la familia para leer la Biblia, para aprender acerca de Dios, cantar juntos, orar, es fundamental en el uso de nuestro tiempo y en el cuidado de nuestra salud integral. ¿Bien? Qué bueno, Martín. ¿Y qué es lo que nos pide? Dios nos exige en este templo, que es templo del Espíritu Santo, ¿Dios nos exige algo en relación con el tiempo? Sí, Dios, a ver, ya vamos a ver ahora algunos versículos bíblicos en los que nos hablan de la correcta utilización de nuestro tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿De qué maneras podemos? Me gusta mucho la frase que puse ahí en el medio, las horas pasan, daréis cuenta de ellas, ¿no? Pero, ¿qué cosas podemos hacer en nuestro tiempo? ¿Qué espera Dios que hagamos con nuestro tiempo? Bueno, voy a mencionar algunas nomás, ¿no? La actividad misionera, el servicio, ¿bien? Dos actividades en las que servimos a los demás. En una, lo que hacemos es llevar el mensaje de Cristo a otras personas que necesitan escucharlo. En otras, hacemos diferentes tipos de actividades que pueden ayudar a mejorar el nivel de vida de las personas que reciben nuestro servicio. Pero son buenas formas de utilizar nuestro tiempo y fíjense, las dos son de manera altruista, pensando siempre en el otro y no egoísta. Nuestro problema con el tiempo es que somos muy egoístas. Pensamos solamente en nosotros. Exacto, nos gusta tener nuestro tiempito para cada una de las cosas que queremos hacer nosotros y muy pocas veces dedicamos tiempo para ayudar a los demás. Y si bien Dios pide de nosotros, y eso lo vamos a ver ahora acá en estos versículos, mira, por ejemplo, Efesios 5, 15 y 16. Vamos a buscar el libro de Efesios, y tiene un mensaje, pero muy directo ahí, Efesios 5. Efesios 5, 15 y 16 dice de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces Dios nos dice, estamos en una época complicada, aprovechen bien el tiempo. Y entonces Dios nos dice, en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En el uso de nuestro tiempo, Dios nos llama a poner nuestra mira, nuestra mirada, colocar nuestro tiempo en las cosas que realmente nos eleven a Él. Y acá quería hacer un breve paréntesis. Dios nos pide que a lo largo de la semana utilicemos bien nuestro tiempo, ya lo leímos en Efesios. Pero Dios también en relación al tiempo nos hace un pedido más especial, y es, Dios nos pide una séptima parte de nuestro tiempo dedicada especialmente para Él. Y esa séptima parte de nuestro tiempo es el día sábado, ¿bien? Está en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios nos pide que separemos un día de la semana especialmente para estar con Él. No quiere decir que el resto de los días no nos relacionemos con Dios o no podamos cantar, orar, leer la Biblia. No, podemos hacerlo.
pero hay un día en el que cesamos todas nuestras actividades normales y lo dedicamos especialmente a comunicarnos con Dios, a unirnos como familia también y comunicarnos con Él, que es el día sábado. Es el día en el que nos reunimos especialmente a estudiar la palabra de Dios, a orar, a disfrutar de la naturaleza, ¿por qué no? Poder hacer un paseo con nuestra familia por algún ambiente natural. Entonces, es importante tener en cuenta eso también. En relación a nuestro tiempo, Dios nos pide que le dediquemos el séptimo día, el sábado. Vos fíjate cómo está todo esto interrelacionado con lo que decís, más allá que dijiste que hacías un paréntesis en el tema, que apartar un tiempo especial en el día sábado para alabar el nombre de Dios hace que nosotros cuidemos nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro cuerpo en esa temperancia y en esa mayordomía que Dios pide. Exactamente, exactamente. El sábado provee de descanso, como vos decías, Laura, físico, mental y espiritual para cada persona y para toda la familia también. Muy, muy bien, qué lindo, la Así que verdad pasamos al siguiente tema. muy feliz. Sí, sí, pasamos a talentos. Martín, en este caso, Talentos. ¿sentimos que los talentos pueden ser un arma de doble filo o no para una persona? Yo creo que sí, que los talentos pueden ser un arma de doble filo. Vamos a poner un ejemplo bien básico y sencillo. El que tiene el talento de cantar, de tocar un instrumento, puede hacerlo para crear e interpretar melodías que realmente alaben a Dios, que eleven nuestros pensamientos a Él, o puede hacerlo para adorar al enemigo de Dios, ¿no? Y así podemos pensarlo con cada uno de los talentos. Es decir, por eso es que es un arma de doble filo. Las habilidades, las capacidades que uno tiene las puede usar para el bien o para el mal. No sé, en la historia encontramos ejemplos como Hitler, ¿no? Un hombre súper inteligente, con una capacidad de liderazgo tremenda, pero que hizo cosas horrorosas, ¿no? Y los que recuerdan la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, van a comprobar que eso realmente es así. ¿Podría haber sido utilizado para el bien? Sí. Y el mejor ejemplo de que algo que va mal encausado es utilizado para el bien con la ayuda de Dios es Pablo. Porque Pablo era un hombre súper capaz y súper dedicado, que se dedicaba a perseguir, encarcelar y matar a los cristianos. Pero cuando cuando Cristo se encuentra con él en el camino a Damasco, Pablo hace un giro de 180 grados en su vida, ¿no? Y ahora él sigue teniendo las mismas habilidades y capacidades de antes, pero ahora encausadas en la obra de Dios. ¿Bien? Pasó con todos los otros discípulos. Pedro, por ejemplo, era un discípulo de armas tomar, ¿bien? Que cuando arrestaron a Jesús, él quería salir ahí a matar e intentó matar al siervo del sumo sacerdote. Pero con la transformación que ocurrió en su corazón, ese mismo Pedro, esa fuerza que tenía Pedro, fue utilizada ahora para el bien, no para tratar de herir a las personas, sino para ganar almas para el reino de los cielos, ¿verdad? Muy bien. Martín, cuando nosotros hablamos sobre talentos, a veces se nos genera una confusión, que si talentos Sí. y dones es lo mismo, si los talentos se pueden desarrollar o vienen ya, nacen con la persona, es parte de un gen, se trabaja, se educa. Es una pregunta muy importante esa, y a mí me parece lo siguiente. Generalmente, cuando nosotros hablamos de dones, nos referimos más a cuestiones innatas, cosas con las que uno ya nace, ¿no? Cuando es lo que uno dice, este tiene la habilidad natural para tal cosa. No sé, Messi, por ejemplo, él tiene el don de jugar al fútbol, realmente. Después, cuando hablamos más de talentos, habilidades, capacidades, por ahí estamos hablando de cuestiones que uno aprende y desarrolla con el tiempo. Todas son importantes y a mí me gustaría por ahí eliminar un poco las distinciones y englobarlas todas en una misma cosa. Cuando hablamos de la T de talentos en mayordomía, nos referimos tanto a esos dones innatos que traemos como a esas habilidades y capacidades que podemos desarrollar con el tiempo. Muchas veces he escuchado gente que dice,
no, pero yo no soy bueno para esto, no me animo a hacerlo porque realmente creo que no tengo el talento. Y a veces nos limitamos porque, no sé, no estamos acostumbrados o nunca hicimos una determinada actividad y creemos que no vamos a hacerla bien. Pero nadie nace sabiendo todo, ¿verdad? Todos vamos desarrollando esas habilidades y capacidades con el paso del tiempo y obviamente con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo. Lo que sí es cierto es que no todos tenemos los mismos talentos. Y eso es algo lindo que nos habla bien acerca de Dios. No nos hizo a todos igualitos, nos hizo bien variados, bien diferentes, para que nos necesitemos unos a otros. Cuando el apóstol Pablo habla de la iglesia y de los dones que el Espíritu Santo le da a la iglesia, dice que somos un cuerpo. Uno es la mano, el otro es el ojo, el otro es el pie, pero el ojo no le puede decir a la mano no te necesito, o la mano al pie. Todos los miembros se necesitan en el cuerpo. Entonces, por eso quería leer ahí los versículos que tenemos en la pantalla, que uno es 1 Corintios 12, que de paso está bueno para que después puedan leer todo el capítulo, lo que habla acerca de los dones espirituales, pero yo voy a leer los versículos del 4 al 7. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, los dones son una manifestación del Espíritu Santo que son dados, como decíamos, como veíamos acá, para servir a los demás. ¿Bien? Eso por un lado. Y Romanos 6:13, otro versículo importante, nos dice lo siguiente: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Bien? Así que el apóstol Pablo nos dice, los dones, los talentos son un arma de doble filo. No los pongan al servicio del enemigo de Dios, pónganlos al servicio de Dios. Qué bueno, qué bueno. Nosotros ahí tendríamos que, tomados de la mano de Dios, hacer un equilibrio, ¿no es cierto? Porque si nosotros no tenemos nuestro culto personal, nuestro culto familiar, no tenemos un relacionamiento con Cristo. Y al no tener ese relacionamiento podemos dejarnos caer en las manos del enemigo y que estos talentos pasen para el otro lado, como decías recién, ¿no? Tal cual, así es. Y eso nos lleva, bueno, a nuestra... De paso, quería comentar algo respecto a lo que vos decías, Laura. Vos decías, si empezamos mal ya por no hacer nuestro culto personal, por no administrar bien nuestro tiempo, las 4T están unidas. Es decir, son como las 4 patas de una mesa. Si vos decís, bueno, yo soy un buen administrador de mi cuerpo, de mi templo, de mi tiempo y de mis talentos, pero los tesoros no, o los talentos no. Hay un área en la que ando flojo, es como que la mesa tenga una pata más corta que las otras. Obviamente se nos va a caer todo lo que tengamos encima. Entonces, son 4 áreas que deben estar las 4 firmes. ¿Bien? Qué bueno, la verdad, muy, muy interesante. ¿Y cómo se puede estimular en este sentido la economía saludable en la familia, ya que estamos hablando de los tesoros? Exactamente. Los tesoros sería la última T, ¿no? Referido más a lo económico, a lo monetario. Una buena forma de estimular la economía familiar es hacer un presupuesto familiar. Decir, bueno, vamos a destinar cierta cantidad de dinero para pagar los servicios básicos y esta cantidad de dinero para la alimentación, y después con el dinero que sobra vamos viendo cómo lo administramos. ¿Bien? Esto no quiere decir que uno no se pueda dar gustitos, que pueda no sé, utilizar dinero en hacer una salida linda con la familia, por supuesto que sí, pero tiene que haber un principio en la mente en todo momento. Nosotros, al ser administradores de los tesoros, del dinero, tenemos que reconocer que el dinero que tenemos no es nuestro, es de Dios, ¿no? Él es el que nos regala los bienes materiales que tenemos. Entonces, está bueno que los padres le enseñen a los hijos que cada vez que vayan a hacer un gasto o una inversión en algo, tienen que recordar que ese dinero les fue otorgado por Dios y que ellos tienen que administrarlo sabiamente. Tal cual.
Me pongo a pensar en tu frase central, ¿no? Donde dice, hay Ujú, gente cuya religión llega hasta donde empieza el bolsillo. ujú, exactamente. Y esto lo conecto con uno de los textos que tenemos acá, ahí abajo, que es el de Malaquías 3, 8 y 10. En Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10, Dios está hablando acerca del diezmo y de las ofrendas, que eso también es algo importante dentro de la mayordomía cristiana. Dice así, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y entonces en el versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Explico brevemente el principio del diezmo y de las ofrendas. De todo lo que Dios nos dio, Él nos pide que apartemos un 10% nomás, una décima parte, para devolvérselo a Él. Nosotros no pagamos el diezmo, devolvemos el diezmo, porque es de Dios. Él nos pide que solamente le demos eso para Él. ¿Para qué? Para el avance de su obra, ¿bien? Para poder sostener a los ministros, a los misioneros que se encargan de llevar el mensaje del Evangelio, para poder comprar materiales para que la gente conozca acerca de la Biblia, acerca de Dios, ¿bien? Entonces, básicamente el diezmo se utiliza para la predicación del Evangelio. Pero también están las ofrendas. Dios nos anima a nosotros a dar también voluntariamente, aparte del diezmo, poder apartar otra parte de nuestros ingresos para dárselo a Él como una ofrenda. Y ahí tenemos, por ejemplo, el texto de Segunda de Corintios, ahí lo vamos a buscar, Segunda de Corintios 9, 6 al 8, que dice así, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Es decir, Dios dice, tranquilo, en el diezmo Él nos pide sí una cantidad específica, el 10% de nuestros ingresos. Pero en cuanto a las ofrendas, Él nos dice, nos da la posibilidad también de ser generosos y elegir nosotros, ser libres de elegir qué cantidad de dinero además queremos apartar para entregarle a Dios a través de nuestras ofrendas, ¿no? Y lo bueno es que Dios nos dice que, que Dios ama al dador alegre, ¿no? Nos dice, esto tienen que hacerlo ustedes de lo que les salga del corazón, con alegría, ¿bien? Bueno, procuremos que nuestro corazón no sea tan chiquito, ¿no? Uno dice lo que salga del corazón, Para pero a que veces salga un poquito ese más. es el problema. Claro, con la parte económica a veces nos cuesta desprendernos, ¿no? Porque creemos, no, este es mi sueldo, este lo gané yo. Pero qué diferente es cuando uno lo hace con alegría y dice, se lo voy a dar a Dios porque Él me da la fuerza, la salud para trabajar, para tener estos bienes o estos ingresos. Y Dios nos promete que si hacemos eso, Él nos va a dar lo suficiente, lo que nosotros necesitamos para poder vivir y también para poder, como decíamos, como veíamos antes acá en la parte de tesoros, compartir, ¿no? Compartir con otras personas que lo estén necesitando. Muy bien. Así que bueno, de eso trata un poquito la T de tesoros. En una de las partes de la T de tesoro decía no derrochar. Y que eso es muy Sí, acá la importante tenemos. porque por ahí esta es mi plata y yo con mi plata hago lo que quiero, pero no es así, ¿no es cierto? Ujú, Eh, que también incluye exactamente. tener ahorros especiales en una economía familiar, compartir con otros, y en eso depende también, ¿no?, de Exacto. no derrochar para poder compartir lo que uno tiene, ¿no? Ujú. Ahí Lucas 16:13, que es uno de los versículos que no llegamos a leer, pero menciona que no podemos servir a Dios y a las riquezas, no podemos tener dos señores, ¿verdad? Entonces, eh, creo que la T de los tesoros en la mayordomía cristiana nos ayuda a estimular el altruismo, a poder derrotar al gigante del egoísmo que todos tenemos adentro y que quiere
alejarnos de Dios, que quiere desdibujar la imagen de Dios en nosotros. Entonces esto nos ayuda a pensar más en los demás, no derrochar, porque cuando pensamos en nosotros muchas veces derrochamos, malgastamos dinero en cosas que no nos van a hacer bien. Y por ahí quería hacer una aclaración. Los tesoros no solamente es dinero, son todos los bienes que Dios nos dio. Entonces, si vos tenés un auto, por ejemplo, si tenés un vehículo, y lo utilizás para la gloria de Dios, y lo utilizás para servirlo a Él, eso también está dentro de la parte de tesoros. Es un bien material tuyo que lo estás utilizando para servir a Dios. Y además estás invirtiendo tu tiempo, otra de las T que habíamos visto recién. Qué bueno, la verdad que muy productivo, Martín, tu tema de mayordomía, donde empleamos nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, nuestros tesoros, nuestro talento y nuestro tiempo en especial, o sea, toda nuestra vida para poder compartir, no solamente con otros, sino ponerlos a los pies de Cristo. Así es, así es. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Buenísimo. Por compartir con nosotros tu tiempo. Como vuelvo a decir, deben estar llenos de parciales los estudiantes en nuestra Universidad Adventista del Plata, donde Martín allí estudia. Seguramente están muy complicados, así que gracias por hacerte un tiempo especial en este día con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todos los que nos estén mirando ahora. Y bueno, los animamos realmente a que puedan poner toda su vida, en todas las áreas, las 4 T de la mayordomía, realmente al servicio de Dios. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, nos veremos en el próximo encuentro, donde hablaremos nuevamente sobre familia y salud. Muchas gracias.